Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar Responsabilidad Solidaria Tributaria de los Representantes Legales. Mi nombre es Guillermo Auler y nos acompaña también en el webinar las doctoras Milagros Fernández y Luisa Peralta. Eh, el webinar de hoy se ha generado en base a un anuncio que ustedes deben haber visto, fue mediático, un aviso de la SUNAT, donde informaba que iba a aplicar la responsabilidad solidaria a los representantes legales, ¿no? Básicamente el aviso que ustedes pueden ver en pantalla decía, la SUNAT aplicará la atribución de responsabilidad solidaria a representantes legales de las empresas deudoras. Los representantes legales responden solidariamente con su patrimonio personal por las obligaciones pendientes de pago de sus representadas. Entonces, la finalidad de este webinar es comentar acerca de esta responsabilidad solidaria que hace alusión la SUNAT. Y básicamente vamos a ver primero el marco corporativo. Vamos a hablar un poco a qué se refiere cuando indica sobre quiénes son los representantes legales y a qué tipo de empresas se está haciendo referencia, ¿no? Entonces vamos a dar inicio con la parte corporativa. Decir solamente que cualquier pregunta, por favor, la dejamos al final del webinar. Entonces, antes de ver el tema tributario puntual, hemos creído conveniente hacer referencia a algunos puntos corporativos, ¿no? Primero que todo, el aviso es una hace referencia a empresas, ¿no? Entonces, decir de manera general que empresas, en sentido lato, incluye tanto a personas naturales como jurídicas. En este caso, estamos entendemos que el tema se centra más en personas jurídicas, y dentro de personas jurídicas podría ser cualquier tipo de forma de personas jurídicas, ¿no? Recordar que están las sociedades que están regidas por la Ley General de Sociedades, que puede ser una sociedad anónima, en sus modalidades de sociedad anónima cerrada SAC, sociedad anónima abierta SAA, puede ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL, como otras formas un poco menos utilizadas como la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad civil. el- y además hay otro tipo de sociedades que son un poco menos utilizadas como las SACs. Dependiendo del rubro, tenemos las sociedades mineras, tenemos las sociedades, los bancos que también tienen un régimen particular de normativa societaria. Y fuera del marco de sociedades tenemos las EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que como sabemos tiene un solo titular. Tenemos las asociaciones, fundaciones reguladas por el Código Civil, cooperativas. Entonces, cuando hacemos referencia en conclusión a empresas, no podemos pensar solamente que estamos hablando de una SA o una SAC, sino puede ser cualquier tipo de forma que se haya decidido utilizar para desarrollar negocios, ¿sí? Ahora, como ustedes saben, pues la forma más utilizada es la sociedad anónima. Y lo primero que sabemos de la sociedad anónima es que los accionistas tienen responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que como regla general, los accionistas no responden por las deudas de la sociedad, ¿no? Pero no es así en todos los tipos societarios, ¿no? Por ejemplo, en la SA y en las modalidades de SAC y sociedad anónima abierta, no hay responsabilidad solidaria de los accionistas, igual que en la SRL, pero en otros tipos societarios como la colectiva sí la hay, ¿no? En otro tipo, como la sociedad en comondita, hay determinados socios que sí tienen responsabilidad y otros que no. Y en la sociedad civil, por ejemplo, que es utilizada por los estudios de abogados y los estudios de contadores, es opcional. Puede ser con responsabilidad solidaria o sin responsabilidad solidaria. En este caso nos vamos a comentar en particular, como les decía, la sociedad anónima, que es la forma más utilizada. Y acá recordar
cuáles son los órganos societarios de una sociedad anónima, ¿no? Tenemos entonces a la Junta General de Accionistas, que está conformada por los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Son los socios, son los dueños de la empresa, los que hicieron los aportes o ingresaron a la sociedad después. Son los dueños que se reúnen en un órgano colectivo que se llama Junta General de Accionistas. Luego tenemos los administradores, quienes administran la sociedad. Y acá un poco, quizás ya nos acercamos al tema del webinar, ¿no? Que es quienes administran, es decir, quienes manejan los recursos de la sociedad y en particular, pues, quienes están encargados del pago de las obligaciones, incluyendo las tributarias, ¿no? Entonces, tenemos en una sociedad anónima típica, tenemos dos órganos de administración, el directorio y la gerencia. Como sabemos, en una sociedad anónima cerrada, en una SAC, puede ser que se decida prescindir del directorio, podríamos no tener directorio. Y luego tenemos pues la gerencia, que siempre está conformada por al menos una persona y esta persona se le denomina gerente general. Ahora, entonces, viendo la administración, quizás recordar la Ley General de Sociedades, lo que nos dice es, en el artículo 152, que la administración de la sociedad está a cargo de dos, que está a cargo del directorio de uno o más gerentes, salvo por lo dispuesto en el artículo 247, que es justamente el caso de la sociedad anónima cerrada. Luego, vamos a ver, en el caso del directorio, estamos hablando de el artículo 172, nos habla de las facultades de gestión y de representación legal, que el directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la Junta General. Acá decir que el directorio tiene las facultades de gestión y representación legal, se hace referencia por primera vez a los términos de representación legal, ¿no? Y esto puede dar lugar a confusión, ¿no? El directorio en efecto tiene representación legal, pero como el directorio es un órgano colectivo, es decir, está integrado por más de una persona, entonces el directorio no tiene una representación efectiva práctica frente a terceros. Un directorio en el Perú está conformado por al menos tres personas. Y entonces estas tres personas deciden dentro de un órgano que se llama directorio sobre cuestiones sobre la administración de la sociedad y sus decisiones comprometen a la sociedad. Es por eso que se dice que tiene representación legal, ¿no? Ahora, los directores, por más que sea un órgano colectivo, corporativamente, tienen responsabilidad, ¿no? Entonces la ley dice, por sus actos, la ley dice que la sociedad, que los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave, ¿no? Entonces los directores como administradores responden por los daños que puedan ocasionar a la sociedad, ¿no? Recordemos que en una sociedad tenemos a los dueños que conforman la junta de accionistas y delegan en la administración, que es el directorio y la gerencia, la administración de los recursos de la sociedad. Entonces se entiende que los administradores, directores y gerencia van a hacer buen uso de esos recursos, pero en el caso que no lo hagan, entonces la Ley General de Sociedades les establece que serán responsables por los daños que causen por ello, ¿no? Eh, sobre el gerente, citar la ley, lo que dice la ley es que la sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, salvo que el estatuto reserve esta facultad a la Junta General, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver acá es que una sociedad puede tener más de un gerente, pero al menos uno será el gerente general, ¿no? Y eso dice el siguiente párrafo. Cuando se designe un solo gerente, este será el gerente general. Y cuando se designe más de un gerente, debe indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de gerente general, ¿no? Entonces, veamos de nuevo, cuando se designe un solo gerente, este será el gerente general
Y cuando se designe más de un gerente, debe indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de gerente general. Entonces, siempre habrá al menos un gerente general, ¿no? Puede haber más de un gerente, pero al menos uno será el gerente general. Y el gerente general es el verdadero representante legal, ¿no? ¿Por qué es el verdadero representante legal? Porque representante legal, el término indica que es un representante que lo es porque la ley dice que lo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el artículo 188 dice, salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la Junta, el gerente general goza de las siguientes atribuciones. Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil y las previstas en la ley de arbitraje, ¿no? Entonces, cuando hablamos técnicamente de representante legal, el representante legal en una sociedad anónima es el gerente general. Ello no quiere decir que se puedan nombrar otros representantes, pero técnicamente el legal es el gerente general. El gerente general, igual que el directorio, como administrador de los recursos, entonces también responderá frente a la sociedad por los daños que le cause. Y así dice, pues, los artículos 190, 191 y 192, ¿no? Por ejemplo, el 190 dice, el gerente general responda ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave, ¿no? Entonces, al igual que el directorio, corporativamente, el gerente general, como también es parte de la administración, si hace mal uso de los recursos, también responde por los daños que causen. Esto a nivel corporativo. Entonces, ya hemos visto la estructura de una sociedad anónima. Tenemos la Junta General de Accionistas, que son los dueños, los socios, los accionistas, los administradores típicos, que es el directorio y la gerencia, encabezada por el gerente general, pero también es común, y ahí con esto termino la parte corporativa, es común que una empresa tenga apoderados, ¿no? Y estos apoderados pueden ser designados por la Junta General de Accionistas, pueden ser designados por el directorio o inclusive pueden ser designados por el propio gerente general, ¿no? Vía delegación, ¿no? Estos apoderados pueden ser parte de la sociedad, es decir, puede ser un funcionario de la sociedad, puede ser, por ejemplo, el contador, puede ser el abogado, puede ser un gerente de menor rango, o pueden ser ajenos a la sociedad, por ejemplo, un abogado externo, un contador externo, un auditor externo, un asesor externo, ¿no? Entonces los apoderados pueden ser parte de la sociedad o pueden ser ajenos a la sociedad, ¿no? ¿Y quiénes designan estos apoderados? Los apoderados, que además pueden ser personas naturales o jurídicas, los designa la Junta General de Accionistas como órgano supremo, ¿no? La Junta General de Accionistas como órgano supremo puede designar apoderados, es decir, a representantes, a personas que representen a la sociedad. También lo puede hacer el directorio como órgano de administración, ¿no? Para que la Junta General de Accionistas o el directorio designen representantes, necesitan un acta, ¿no? Dejar constancia del acuerdo en acta. Recuerden que en ambos casos son órganos colectivos, entonces los acuerdos se constan en un acta que se inscribe en registros públicos, como también lo puede hacer el gerente general, pero en este caso, como estamos hablando de una persona, lo que lo hace vía delegación. El gerente general delega, y en este caso no es por acta, sino por escritura pública. Pero igual que el gerente general puede delegar sus facultades de representación, lo puede hacer cualquier otro apoderado. Por ejemplo, si un abogado tiene poderes procesales y tiene facultad de delegación, el mismo abogado podría delegar a otros esas facultades vía también escritura pública, ¿no? Entonces, para resumir, y para ya dar pase a los puntos tributarios, solamente entender que en una sociedad pues tenemos a los socios, a los dueños, y diferenciarlos de los administradores, ¿no? Que es el directorio, que es un órgano colegiado, estamos hablando de la gerencia encabezada por el gerente general, y finalmente otras personas que tengan poder, ¿no? Que tanto la junta de accionistas, el directorio, la gerencia, les hayan delegado poderes para representar a la sociedad frente a terceros, ¿no? Con ello doy el pase a Luisa, quien va a hablar sobre el siguiente punto. Muchas gracias, doctor Guillermo.
Permítame compartir las diapositivas, por favor. Bien, muy buenos días con todos. Vamos entonces con este marco explicado por el doctor Guillermo Auler en relación a cómo debemos entender las funciones de los gerentes, directores, apoderados, para efectos de justamente la organización de una sociedad. Como un punto previo es resaltante el hecho de conocer, de que la empresa y los funcionarios que la dirigen conozcan justamente estas funciones de las que nos ha descrito el doctor Guillermo para efectos de aterrizar ya en la materia tributaria, ¿no? Porque como nos ha explicado, no es lo mismo hablar de un gerente general como de un apoderado. No son las mismas funciones, por tanto la carga de la responsabilidad tampoco no será la misma. E incluso cuando hablamos de distintos tipos de sociedades, no será lo mismo hablar de una IRL que tiene un titular gerente con una SA que puede tener múltiples gerentes, ¿no? Entonces, habría que ver el caso concreto siempre para efectos tributarios con el marco corporativo que nos ha explicado el doctor Guillermo. Bien, en el punto de materia, que es la responsabilidad solidaria tributaria de estos representantes legales, vamos justamente a un poco separar el tratamiento, conociendo ya esas funciones de representación que pueden tener inclusive los directores también. Vamos a un poco separar la materia al ámbito tributario, respecto del cual, si bien hay todo una, digamos, un fundamento para poder atribuir la responsabilidad solidaria a los representantes, no va a ser la misma que la señalada en la Ley General de Sociedades. En algunos casos vamos a ver coincidencias, pero la materia tributaria en principio ha establecido su propia responsabilidad solidaria para efectos del pago de impuestos y las obligaciones que derivan de los mismos. Es así que nuestra legislación, específicamente el Código Tributario, ha señalado pues que en el caso de que exista una deuda tributaria, en este caso vamos a hablar siempre la deuda tributaria de un contribuyente, que es el obligado principal. Generalmente estamos hablando de las personas jurídicas, como las empresas, ¿no? Y una otra forma jurídica que tenga esta actividad económica de generar rentas gravadas. Este siendo en principio el obligado principal al pago de los tributos, porque justamente por su actividad económica generan las obligaciones tributarias, gatillan el nacimiento de obligaciones tributarias, sea para el impuesto a la renta o para el IGB, en principio son los llamados a pagar el impuesto, ¿no? A cumplir la obligación tributaria sustancial del pago del impuesto. Bien, pero específicamente la normativa tributaria en el artículo 16 que les menciono, que también establece que esta obligación de pago puede ser atribuida a un sujeto distinto a este contribuyente o a este obligado principal. Y es ahí donde se traslada esta obligación importante en el ámbito tributario de cumplir con el pago de la deuda tributaria a las personas de los representantes legales, y la norma expresamente señala, y a los designados por las personas jurídicas. En ese caso, cualquiera de los dos podría ser considerado como un deudor tributario. La exigencia podría incluso ir al responsable solidario, que es un representante legal de la compañía. Esto ocurre generalmente cuando la misma empresa, la persona jurídica, este contribuyente, no puede asumir el pago o hay una condición de incobrabilidad o imposibilidad del cobro de la deuda. El artículo 16 del Código Tributario expresamente señala que están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de representantes con los recursos que administren o dispongan los representantes legales de las personas jurídicas. Entonces, para efectos de poder conocer un poco más cómo es que se atribuye esta responsabilidad solidaria a estos representantes legales, vamos a ver en principio que también como ya habíamos visto, esta representación legal va a ser atribuida en tanto y en cuanto existan personas facultadas como representantes legales, tanto como el gerente general, que ya hemos visto que gozan de amplias facultades de ley, los gerentes con facultades específicas que tengan una, digamos, participación directa en la administración de la compañía o que en el marco de sus poderes
puede intervenir directamente con la gestión de los recursos económicos de la compañía. Por ejemplo, aquel gerente financiero que pueda tener bajo su control, disponer y ordenar el uso de estos recursos, ¿no? Otros sujetos designados, pero ojo aquí, este sujeto designado representante legal que podría ser calificado como un responsable solidario, tiene que tener una designación expresa justamente respecto de estas actividades, de estos poderes que le permiten disponer o decidir u ordenar o incluso él mismo manejar recursos de la compañía e incluso todo lo que tenga que ver con la suscripción de contratos, el manejo de las operaciones de la compañía, del giro del negocio correspondiente de manera directa. Y también los directores, porque como ya lo hemos visto, es un órgano colegiado que se consideran representantes legales cada uno de ellos. Y tenemos una antigua jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que también los señala a cada uno de ellos, siendo un miembros como parte del miembro colegiado del director, de los directores, pudiendo ser estos también calificados como un responsable solidario con la compañía, ¿no? Por supuesto, para los efectos, en principio tendremos que conocer cuáles son las facultades específicas. Y la norma tributaria señala entonces que para efecto de poder calificar a estas personas como responsables solidarios, en principio vamos a considerar que la deuda tributaria de este contribuyente, persona jurídica, haya ocurrido en un ejercicio determinado, fiscalizado por la Administración Tributaria, respecto del cual esta persona, representante legal, haya tenido actividad como tal, ¿no? Por ejemplo, que el gerente general X sea pues la persona encargada como representante legal con los asuntos de la administración de la empresa durante el ejercicio X, por ejemplo 2020, en relación con el cual se ha determinado una deuda tributaria por parte de la SUNAT en un procedimiento de fiscalización. Entonces, vamos a tener que partir de la premisa de que vamos a hacer coincidente el hecho de que existe un representante legal atribuido con las funciones suficientes de administración y decisión sobre los recursos de la compañía en conexión con un ejercicio tributario determinado con deuda tributaria por el agente fiscalizador de SUNAT, ¿no? Vamos a partir de que va a tener que existir esa coincidencia. Además de ello, la norma indica de que estas personas que están atribuidas con las características de ser representantes legales, para efectos de ser responsables solidarios, es importante considerar que hayan actuado con dolo o incurrido en negligencia grave o efectuado abuso de facultades. Esto es muy importante porque vamos a ver que la norma tributaria, que es una norma administrativa, ha tomado estos precedentes que muchas veces no son muy comunes en el derecho administrativo, pero que la misma norma tributaria se ha encargado de definir en el sentido de que vamos a tomar en cuenta determinados supuestos que configuren el dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades, ¿no? En general, cuando hablamos de dolo, hablamos pues de esa intención con conocimiento de hacer un daño o causar un mal, ¿no? Cuando hablamos de negligencia grave, regularmente estamos considerando que no se actuó con un razonamiento o coherente en función a las responsabilidades del cargo. Y cuando se habla de abuso de facultades, muchas veces estamos ante casos en los cuales, ostentándose las facultades del representante legal, utiliza o más bien hace un mal uso de los recursos de la empresa, ¿no? Usualmente esto tiene que ver con los usos o aprovechamientos personales por parte de estos representantes. Hay diversos casos en los cuales vamos a considerar la ocurrencia de estos conceptos. Y es que la administración tributaria va a tener que vincular también estas conductas, dolo, negligencia grave y abuso de facultades, a supuestos de presunción que vamos a ver más adelante, pero más allá de eso va a tener también que fundamentar y argumentar debidamente, y es más, considerar también el aspecto probatorio correspondiente para poder anclar estas conductas de dolo, negligencia grave y abuso de facultades con supuestos en los cuales hayamos visto justamente una situación muy particular de descuido, de dolo, engaño, ¿no? de la compañía. Estas actitudes o acciones impropias que podría incurrir el gerente va a ocasionar pues que la empresa deje de pagar las deudas tributarias, estableciéndose una presunción juris tantum, es decir, salvo que
la misma persona que está siendo fiscalizada o se le ha determinado la responsabilidad solidaria pueda probar lo contrario. La norma señala que los casos en los que exista dolo, negligencia grave o abuso de facultades van a ser definidas por la misma norma del artículo 16. Y es justamente el artículo 16 que va a señalar cuáles son esos supuestos de dolo, negligencia grave, como les venía diciendo, o abuso de facultades. Es importante señalar aquí que expresamente eso tiene que ver con situaciones no de acciones propias del representante legal que sea atribuido como responsable solidario. Porque si nos damos cuenta, en estas diapositivas están señaladas del 1 al 13 las situaciones por las cuales la empresa, no el representante legal, ha tenido que incurrir durante un ejercicio determinado que es fiscalizado por la Administración Tributaria. Quien actúa con dolo, negligencia grave o abuso de facultades es el representante legal, pero debemos conectar esta actitud negligente o esta inacción u omisión, ¿no? O la existencia del dolo, debemos de conectar necesariamente con estos supuestos de ocurrencia en cada una de las compañías que sean atribuidas o respecto de las cuales se le determine alguna deuda tributaria. Y es que la norma señala que va a configurarse el dolo, la negligencia grave o el abuso de facultades, salvo prueba en contrario, por supuesto, cuando el deudor tributario, es decir, la persona jurídica contribuyente, es decir, el obligado principal que habíamos visto hace un rato, ocurra respecto de ella cualquiera de estas 13 situaciones. No lleve contabilidad o lleve dos o más contabilidades, tenga la condición de no habido, ¿no? Emita u otorga más de un comprobante de pago, notas de débito y o crédito con la misma serie o numeración, no se encuentra registrado en el RUC, anote sus comprobantes en sus registros, los comprobantes de pago que reciba u otorgue por montos distintos a los consignados en los comprobantes de pago, o simplemente omita anotarlos, que la persona jurídica obtenga indebidamente notas de crédito, órdenes de pago, de sistema financiero, pero las obtenga de manera indebida, ¿no? Emplee bienes que gocen de exoneraciones o beneficios tributarios en actividades muy distintas a las que realmente deberían de ser empleados. Elabora o vende, ¿no?, clandestinamente bienes que se encuentran grabados con impuestos y, por ejemplo, utilizan los precintos y medios de control de una manera indebida, o los destruyen o los adulteran, o alteran las características de los bienes, ocultan, ¿no?, hacen un cambio de destino distinto o hacen una indicación falsa de la procedencia de estos bienes. En el supuesto 9, no declaran ni determinan su obligación en el plazo de 3 días hábiles conforme a las órdenes de pago notificadas a estos contribuyentes, personas jurídicas. Omiten a uno o más trabajadores en el PLAME, sencillamente no los declaran respecto a los tributos laborales. O también en el supuesto 11, por ejemplo, estas empresas o personas jurídicas, o también podríamos tener la situación de persona natural con negocio, por ejemplo, que se acoge al nuevo RUS sin tener las características propias de ese régimen, o se incluyen en el RER, por ejemplo, teniendo actividades que no les corresponden estar incluidas o beneficiadas con el régimen especial del impuesto a la renta. O también se registran como MIPE tributario sin considerar la calificación que se requiere, ¿no? Pueden ser que oculten algunos ingresos y consideren pues que están dentro del marco o el límite que se necesita para registrarse en el MIPE tributario sin estarlo en los hechos. El supuesto 12 nos dice que omita presentar la declaración jurada del beneficiario final, ¿no? Esta es una obligación importante que en los últimos años se ha establecido y que también ha sido fruto de pues toda una directiva internacional en los países de la región. Entonces es importantísimo el cumplimiento de esa obligación formal de declarar al beneficiario final anualmente. Y número 13, en el contexto de la norma 16, cuando la empresa ha sido determinada con alguno de los supuestos de elusión que están establecidos en la norma 16, desde el párrafo segundo al quinto,
por algún planeamiento u operación impropia o artificiosa, este numeral 13 nos señala que el representante legal tendrá esta responsabilidad solidaria, se le atribuirá esta responsabilidad solidaria a estos representantes legales, siempre que los mismos hayan colaborado con el diseño o la aprobación e incluso la ejecución de los actos, situaciones o relaciones económicas previstas en estas normas antielusivas. Entonces, particularmente cuando hablamos de la norma 16, por la cual se le atribuye a una persona jurídica o empresa que ha, digamos, cometido un acto de situación o relación económica elusiva, directamente la responsabilidad podría ser atribuida al representante legal, pero siempre, nos dice la norma, que haya colaborado con el diseño de ese planeamiento tributario elusivo o lo haya aprobado, por ejemplo, en el caso de los directores, o también en el caso de que haya directamente ejecutado ese planeamiento tributario elusivo. Bien, estos son entonces los supuestos que establece la norma, pero no son, digamos, los únicos supuestos, porque también se establece que en los demás casos de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, la administración tributaria deberá de probar justamente la configuración de este dolo, negligencia grave o abuso de facultades en cada caso concreto, teniendo ella la carga de la prueba para poder justamente calificar a un representante legal como tal. Muy bien, ahora dicho esto, vamos a ver cómo es que se determina a nivel de la administración tributaria esta responsabilidad solidaria en los representantes legales con la doctora Milagros Fernández. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Le recordamos también a cada uno de nuestros participantes, Guillermo Pardavé tiene una consulta, creo, he levantado la mano, que al final de nuestro webinar, en los últimos 10 minutos, vamos a atender las preguntas, pero les invitamos para que a través del chat box de Q&A, de preguntas y respuestas, puedan ir formulando las preguntas que van surgiendo a lo largo de este webinar y que de repente vamos a seguir explicando y de repente algunas dudas también vayan aclarándose. Pero les invitamos a formular las preguntas, por favor, por el chat y en la sección de Q&A. Nos trae en esta mañana, ¿no? Esta preocupación, porque si no, no estaríamos acá presentes, de cuál es el alcance de esta responsabilidad solidaria en materia de tributos, ¿no? Y antes que expliquemos la forma en cómo se puede atribuir esta responsabilidad solidaria y que la administración pueda cobrar tributos a aquellas personas que en calidad de representante legal no puedan asumir deudas de una empresa, es importante recordar que, así como nos explicaba al inicio el doctor Guillermo, ¿no? Que muchas personas pueden ser designadas por una empresa como un representante de la sociedad desde un punto de vista legal, ¿no? Y nos estamos enfocando hoy día en la responsabilidad solidaria tributaria para los representantes legales, sin perjuicio de que existen otras personas que también establece el Código Tributario que pueden asumir con su patrimonio personal el pago de deudas tributarias de otros contribuyentes. Pero en esta mañana nos estamos enfocando en el responsable solidario de deudas de empresas y principalmente el responsable solidario que puede asumir esas deudas vienen a ser los representantes legales. Pero hay ciertas condiciones, ¿no? No es cualquier representante legal. Y de ahí que el interés que tenemos esta mañana es un poco aclarar este ámbito y esta implicancia de ser un representante legal y poder preguntarnos todos, yo soy representante legal, soy accionista, soy director, en todos los casos soy representante legal y si fuera un representante legal para determinada encargo o determinada acción dentro de la compañía que se me ha otorgado facultades para representarla para determinada gestión, entonces también podría convertirme en un responsable solidario del pago de deudas tributarias de la empresa. Y ahí es la pregunta, ¿no? Porque a veces escuchamos, ok, los representantes legales de una sociedad pueden ser solidarios en las deudas tributarias de la sociedad, pero no es cualquier representante, sino que se deben cumplir ciertos requisitos
que ya los ha explicado la doctora Luisa, que están establecidos en el artículo 16 del Código Tributario, pero queremos ahondar un poco en ello. Y además también saber de que el hecho de que si objetivamente estaríamos cumpliendo los requisitos como representante legal para asumir deudas de la sociedad en base a las condiciones del artículo 16, si esa condición por sí sola, por darse sencillamente en la realidad, ya implica que pueden exigirse o puede exigir la administración el cobro de deudas tributarias a mi nombre sin un procedimiento previo, ¿no? Y como vamos a explicar ahora, existe un procedimiento administrativo que debe seguir la administración tributaria. En este caso vamos a enfocarnos en SUNAT respecto de tributos de gobierno central para que pueda atribuirse a una persona representante legal como responsable solidario, ¿ok? Y todo ello parte, como al inicio nos explicaba Guillermo, ¿no? Este repaso, vamos a decir, o este recordatorio respecto de por qué, por qué debemos nuevamente tener claros los conceptos de un responsable solidario de deudas tributarias de una empresa a raíz de este aviso que en medios, ¿no? Que en redes sociales publica SUNAT, ¿no? En diciembre del año pasado, ¿no? Y que generó cierta preocupación, ¿no? Porque lo que la administración señalaba era de que se habían notificado a más de 22.000 empresas, a 22.000 contribuyentes que tenían deudas en cobranza coactiva, ¿no? Y habían recibido, como ustedes saben, el procedimiento de cobranza coactiva se inicia cuando hay deudas exigibles, sea porque hay órdenes de pago, la empresa declaró, pero no pagó, y se giran órdenes de pago respecto de las cuales la SUNAT puede iniciar la cobranza coactiva, o deudas que han sido determinadas en una fiscalización y que no han sido impugnadas, o habiendo concluido los procesos impugnatorios de reclamo o de apelación, ya son exigibles tributariamente, ¿no? Y entonces en esos casos se puede iniciar cobranzas coactivas. Y en estas resoluciones de cobranza coactiva que se emitieron en diciembre a más de 22.000 contribuyentes, se señalaba de que los representantes legales de la empresa también podrían asumir estas deudas en calidad de responsables solidarios. Pero el tenor o el alcance del texto en la resolución generaba, bueno, no solamente una preocupación, sino también ciertas dudas respecto de, ¿es posible que un representante legal pueda asumir las deudas tributarias de una compañía? Y de ahí que era importante revisar la normativa legal para ver hasta qué punto ello es cierto. Y bueno, la verdad y lo adecuado, porque finalmente después SUNAT aclaró en este aviso, ¿no? Aclaró posteriormente con una nota de prensa, es que la administración en realidad estaba evaluando, ¿no? El inicio de una revisión para algunos representantes legales para definir si es que se puede atribuir responsabilidad solidaria en representantes de las empresas que tenían deudas en cobranza coactiva o no, ¿no? Es decir, explicaba de que se requería primeramente un proceso, ¿no? Que puede iniciar la administración tributaria, una fiscalización, específicamente hablando, para ver si es que un representante legal de la empresa podía ser responsable solidario, pero alertaba a ello porque muchas veces lo que busca la administración también es generar una reacción en los contribuyentes, ¿no? Y en estas esquelas o en estas resoluciones de ejecución coactiva, había un mensaje claro de la administración en el sentido de decir, bueno, si usted como sociedad no paga o como empresa no paga, entonces podré recurrir al responsable solidario, al representante, ¿no? Pero lo que faltaba decir y que después fue aclarado en la nota de prensa es que, claro, puedo atribuir una responsabilidad solidaria en alguno de los representantes, pero de acuerdo a un marco legal, ¿a qué representantes? Ojo, ¿a qué representantes? Y segundo, ¿bajo qué causales puedo yo imputar responsabilidad solidaria a un representante legal? ¿No? Para lo cual se debería iniciar y se tiene que iniciar un procedimiento de fiscalización y no es que de forma inmediata cualquier representante pueda
ser exigido, ¿no? en el pago de deudas tributarias de la sociedad. ¿Ok? Entonces, dicho esto, es que nos trae esta mañana, ¿no? Esta reflexión sobre el alcance de la responsabilidad solidaria. Y yo creo que lo primero que debiéramos preguntarnos es, bueno, yo soy representante legal, digamos, ¿ok? Hagámonos toda la pregunta y la hipótesis de que, ok, somos representantes legales. Es más, ustedes dentro de sus empresas conocen a varias personas dentro de los cargos que tienen dentro de la compañía que son representantes legales de la empresa, ¿correcto? Entonces pensemos en ellos y pensemos también una hipótesis en que nosotros seamos representantes legales. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, yo soy representante legal. Mi patrimonio personal está expuesto a una cobranza coactiva si es que la empresa tiene deudas tributarias pendientes con SUNAT. Y recordar que no solamente esta responsabilidad va respecto de deudas tributarias del gobierno central, llámese deudas por impuesto a la renta, IGB, nuestras contribuciones a la salud, ¿no? UNITAN, sino también esta responsabilidad solidaria abarca a cualquier deuda tributaria y también una municipalidad distrital o una provincial también podría iniciar acciones de responsabilidad solidaria por deudas por un impuesto vehicular, un impuesto predial dejado de pagar de la sociedad, ¿correcto? Bueno, preguntémonos y hagámonos la reflexión, bueno, en mi empresa existe un gerente de finanzas, de repente está el gerente de ventas, un gerente de marketing, el contador de la empresa, ¿no? Muchos de los que estamos acá de repente son los contadores de la compañía, son los que presentan las declaraciones, el accionista, y ahí entre comillas, porque hay que preguntarnos, cuando mencionamos el accionista es un representante legal, ojo, eso no, como nos ha explicado el doctor Guillermo, no es así, ¿no? O sea, los accionistas normalmente son los que invierten en una compañía, son los dueños de la empresa, pero el accionista no necesariamente tiene que haber asumido una representación legal, pero pueden darse casos, ¿ok? Alguna persona que de repente ha tenido un poder de la empresa o de la sociedad para de repente representarlo ante una gestión, ante un ministerio, ante una entidad administrativa, ante el Poder Judicial, para hacer un trámite específico de repente ante el SUNAT. Estoy en esos casos frente a personas que han recibido facultades de representación de la empresa o poderes para realizar ciertos actos en nombre de la empresa y eso conlleva a que si soy un representante legal, porque legalmente bajo el marco normativo, la sociedad y el órgano respectivo, sea Junta General de Accionistas o la Gerencia General o el directorio, según sea el caso, ha designado a un representante dentro de la compañía para realizar ciertos actos en nombre de la sociedad. En todos estos casos podemos decir de que estoy en riesgo de que si la compañía deja de pagar el tributo, entonces se me puede imputar responsabilidad solidaria y eso que conlleva. Y de allí que, como nos explicaba la doctora Elisa Peralta, importante ver que la norma menciona, y eso está en el artículo 16, porque en el Código Tributario básicamente los dos artículos base que usted debe tener en cuenta para representación legal y responsabilidad solidaria es el artículo 16 y el artículo 20A, 24A, perdón. Y debiéramos tener presente que la norma menciona que habrá responsabilidad solidaria y se refiere a aquellos representantes que administren, ¿no? recursos de la empresa, o sea, que manejen económicamente, que haya una atribución para manejar administrativa y económicamente a la empresa, ¿no? Y esto es muy importante porque, digamos, si yo soy contador de la empresa y estoy obligado de repente por mis funciones a presentar declaraciones tributarias mensuales a la SUNAT, el hecho de que sea responsable de presentar la declaración no va a conllevar a que yo sea un responsable solidario porque de repente carezco de representación legal, uno, o lo segundo es que no tengo necesariamente, según sea el caso en cada compañía, facultades para poder disponer de los dineros de la empresa, ¿no?
facultades para poder administrar los recursos financieros y económicos de la compañía. Entonces, qué importante tener en cuenta de que va a calificar como responsable solidario aquel representante legal, ¿ok? Designado por la empresa, pero que tenga esa facultad y esa atribución y esa disposición legal, ¿no? De poder en nombre de la empresa disponer de los recursos económicos de la compañía. Y de allí que las facultades, por ejemplo, bancarias, podrían conllevar una situación en donde ese representante, ¿no? Si es que tengo facultades para girar cheques, cerrar cuentas, abrir cuentas, hacer transferencias, podríamos estar en un supuesto en donde efectivamente es una persona que tiene facultades para poder disponer de los recursos económicos. Pero ese es un aspecto, ¿correcto? El otro aspecto que la jurisprudencia ha desarrollado, y recordemos de que la jurisprudencia del Tribunal Fiscal también es fuente de derecho tributario, el otro aspecto es que el Tribunal Fiscal ha señalado en varias ocasiones que no basta con que sea una persona que tenga representación legal y que administre o disponga de los recursos dinerarios de la empresa, sino que además, dentro de sus funciones, tenga la obligación de presentar y de presentar declaraciones tributarias, de cumplir con el pago de las obligaciones tributarias, los tributos o las deudas de una compañía. Entonces, también habría que ver si es que dentro de este rol que ejerce el representante legal, tengo esta obligación de cumplir con el pago de tributos frente a la administración. Entonces, por un lado, una atribución y una responsabilidad de disponer recursos económicos de la empresa, ¿ok? Porque de repente, si estoy hablando del gerente de marketing, el gerente de marketing tiene representación legal de repente para hacer los contratos con los canales de televisión, con las redes de streaming, em, facultades de repente para contratar, ¿no? Agencias de publicidad, pero el gerente de marketing en esa sociedad de repente no tiene facultades para disponer de fondos, ¿no? Económicos o de girar cheques o de hacer transferencias o pagos. Y tampoco será atribución de, o responsabilidad de este gerente de marketing la obligación de pagar tributos o de cumplir con el pago de deudas frente a acreedores, según sea el caso. Por eso es que en cada compañía habría que ver estas atribuciones de cada representante. Lo importante es que se deben cumplir con estos dos requisitos. El primero, que administre, que tenga yo esta atribución de administrar dineros de la empresa, de administrar patrimonio, y lo otro es que debo, dentro de mis funciones, y esto desarrollado por la jurisprudencia, tengo que ser un responsable, una persona que ha sido asignada como responsable en cumplir con el pago de deudas frente a acreedores, incluyendo a nuestro acreedor tributario, puede ser SUNAT o una municipalidad. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí importante porque no todo representante legal es un responsable solidario al no reunir estos dos requisitos que acabamos de explicar. ¿Ok? Entonces, em, ¿por qué hay responsabilidad solidaria? Porque en materia tributaria el Estado tiene que tener el respaldo de que si el contribuyente principal no paga la deuda tributaria, entonces la ley ha establecido otras personas que van a asumir de forma subjetiva o objetiva, según sea el caso. En este caso de representantes legales estamos hablando de un componente subjetivo porque tiene que haber dolo, negligencia grave. Otras personas que por su posición, van a asumir también las deudas tributarias de la empresa, ¿no? Y este podría ser el caso de un gerente general que teniendo, ¿no? la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de una sociedad, por alguna razón intencional, ¿no? Intencional por dolo o por alguna negligencia y un desorden dentro de la compañía, deja de pagar los tributos, incurriendo en alguno de los supuestos de dolo, negligencia grave, de los 13 supuestos que nos ha explicado la doctora Luisa Peralta, están expresamente establecidos en la norma, o porque existe dolo, negligencia grave bajo otras razones, pero que debe ser probada y acreditada por SUNAT. Estamos en un plano subjetivo, estamos en un plano de culpabilidad, ¿no? Porque la norma nos lleva a un plano de culpabilidad, pero todo con un respaldo objetivo porque tiene que haber medios probatorios que demuestren
ese aspecto subjetivo de la culpabilidad. Ahora, siendo responsable solidario, una administración tributaria o un acreedor tributario como el Estado va a poder tener más de una persona para poder satisfacer esa creencia tributaria, ¿no? En este caso, el cobro de los tributos dejados de pagar. Tiene que haber una deuda tributaria. El, el responsable solidario, entonces, es un tercero, ¿no? Es un sujeto que está vinculado al deudor original, por alguna de las situaciones, en nuestro caso, el del representante legal, y la administración, en este caso el acreedor tributario, el Estado, a través de SUNAT, puede ir respecto del cobro de esta deuda tributaria contra el deudor principal o contra el responsable solidario o los responsables solidarios, porque podrían haber más de un responsable solidario en un caso específico. ¿Ok? Siempre y cuando esa responsabilidad sea atribuida a través de un procedimiento de fiscalización que termine con una resolución de determinación que lo vamos a explicar. Entonces, el Estado va a poder tener más de un patrimonio para poder cubrir esta cuenta por cobrar tributaria que tiene respecto de una sociedad o una empresa. Entonces, para recapitular, las condiciones para atribuir responsabilidad solidaria a un representante, ¿no? De lo que ya hemos explicado, primero, tiene que haber una deuda tributaria, ¿no? Porque sin deuda, entonces no hay necesidad de buscar un responsable solidario. Tiene que haber una deuda tributaria exigible impaga. Segundo, tiene que ser un representante legal con facultades para disponer o administrar recursos monetarios de la empresa, recursos económicos de la compañía. Monetarios o no monetarios, pero recursos económicos, ¿correcto? Que pueda ser líquido para poder pagar a la empresa o que sean líquidos. Tercero, que la deuda tributaria que se le quiere imputar al representante legal tiene que ser una deuda tributaria que haya surgido, ¿no? Dentro de la gestión de este representante legal. Entonces, si durante su gestión no hubo no se ha generado estas deudas tributarias respecto de la cual SUNAT quiere imputar responsabilidad, entonces no tiene que responder por esas deudas. Tercero, importante, que se haya configurado un supuesto de dolo, negligencia grave o de abuso de facultades, porque sin ello no se puede imputar responsabilidad solidaria. Sea porque se ha configurado alguno de los 13 supuestos, ¿no? No llevar doble contabilidad, no emitir, tener la condición de no habido, emitir más de un comprobante de pago, duplicar facturación, ¿no? No inscribirse en el RUC, tener libros y registros consignando montos distintos a los que están en los comprobantes, en fin, todos los supuestos. El tema de la cláusula antielusiva general también implica responsabilidad solidaria, no presentar la declaración de beneficiario final. Todos esos supuestos van a conllevar a supuestos de dolo, negligencia grave o uso de facultades, y se debe incurrir en uno de ellos para que se pueda imputar responsabilidad. Y lo más importante es que haya un procedimiento, ¿ok? Un procedimiento de imputación de responsabilidad, porque la administración tiene que revisar que se haya incurrido en estas causales, tiene que revisar que el representante tenía facultades para disponer de recursos económicos y pagar la obligación tributaria de la sociedad, ¿no? La administración tributaria tiene que documentar esa responsabilidad, ver si se ha incurrido en alguna de las causales del artículo 16, y todo ello dentro de un procedimiento de fiscalización tributaria que terminará con una conclusión, como cualquier procedimiento. Una resolución de determinación que indique que existe y se atribuya una responsabilidad solidaria a este representante, o concluir que no hay una atribución de responsabilidad solidaria. ¿Ok? La jurisprudencia, como ya les he mencionado, reitera, ¿no? Y reafirma de que, primero, esa responsabilidad solidaria solamente se puede imputar a un gerente general o a un gerente con estas facultades de disponer de fondos, o algún representante general, perdón, representante legal que, reitero, tenga facultades para disponer los recursos de la empresa. Respecto de obligaciones tributarias cuyo incumplimiento se ha dado durante el periodo, ¿no? De la gestión de este representante legal, ¿no? Existe una jurisprudencia del año 2017 que señala, ¿no? Que es necesario verificar que tengan tal calidad en los periodos acotados, ¿no? Por los que se les atribuye responsabilidad. Y un informe de SUNAT del año 2012 que también señala que
solo puede alcanzar al pago de las obligaciones tributarias cuyo incumplimiento se verifique durante la gestión de representantes legales y o designados por las personas jurídicas. ¿Ok? Lo segundo es que, y esto sí lo ha desarrollado la jurisprudencia porque no está establecido en el código, es que la representación legal incluya estas obligaciones o estas facultades de determinar y pagar tributos, ¿no? Entonces, tenemos esta jurisprudencia reciente del año 2017 y del año 2018, que solamente las presentamos como ejemplo, que señala que, por ejemplo, del 2018, ¿no? El gerente general es responsable por la existencia, regularidad y veracidad de los sistemas, libros y registros de contabilidad. Es parte de la función del gerente general porque tiene todas las atribuciones, ¿no? Y está a cargo de la administración ordinaria de la sociedad. Por lo que no hay duda que sus funciones comprenden también el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cargo de la empresa que representa. Entonces, como él es el responsable de que se cumpla con el pago de obligaciones tributarias, entonces sí se estaría configurando esta condición de poder potencialmente ser un responsable solidario, ¿no? Porque además tenemos que cumplir con el tema del dolo, ¿no? O la negligencia grave que ya hemos explicado. Jurisprudencia también en ese mismo sentido del 2002 y 2017. El 2017 dice, no se aprecia que haya analizado en específico que el recurrente hubiera estado encargado de la determinación y pago de los tributos en los periodos con relación a los cuales se le ha atribuido la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces ahí no se ha probado de que él está a cargo, que esta persona estaba a cargo de la determinación y pago de tributos. Y dice que asimismo es el caso mencionar que de autos no se observa tal circunstancia, por lo que al no haberse acreditado ello, no puede concluirse que la atribución de responsabilidad solidaria realizada por la administración se encuentra arreglada a ley. Entonces, sí se tiene que verificar que esta persona, representante legal, no solamente tenga facultades para girar cheques, hacer pagos a proveedores, a nuestros acreedores, hacer transferencias, sino que también tiene que ser una persona que dentro de sus funciones esté obligada a pagar deudas tributarias, ¿no? O cumplir con las obligaciones frente a sus acreedores, ¿no? Y lo tercero era el tema del periodo, ¿no? De la gestión que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir la SUNAT para atribuir responsabilidad solidaria? Que ya lo hemos adelantado. El artículo 20A dice, para que surta efectos la responsabilidad solidaria, la administración tributaria debe notificar al responsable la resolución de determinación de atribución de responsabilidad, en donde se señale, mire, esto es muy importante, uno, la causal de atribución de la responsabilidad, alguno de los supuestos del artículo 13, ¿no? Y el monto de la deuda objeto de la responsabilidad, ¿no? Porque de repente en su periodo se han generado ciertas deudas y podría hasta ese monto imputársele una responsabilidad solidaria para que con su patrimonio personal el representante pueda pagar la deuda. Entonces el procedimiento es que SUNAT primero verifica que la sociedad o la empresa tiene una deuda impaga, inicia un procedimiento de fiscalización al representante y verifica si existe o no responsabilidad solidaria. Importante que los representantes legales que reúnan este perfil de ser potenciales responsables solidarios siempre verifiquen su buzón electrónico, ¿no? Porque allí llegan las notificaciones de la SUNAT. Muchas veces las personas naturales no revisamos nuestro buzón, pero las notificaciones para el inicio de una fiscalización normalmente ahora llegan a través de buzón electrónico. Una vez que concluya la fiscalización, como todo procedimiento administrativo, va a terminar con una resolución. En este caso, una resolución de determinación que atribuya o no atribuya responsabilidad. Si le atribuye responsabilidad al representante legal, también tenemos el derecho, ¿no?, del representante a poder verificar, revisar si es que está de acuerdo o no con esa imputación y si está de acuerdo, bueno, tendría que pagar la deuda que se le está imputando y si no está de acuerdo, entonces iniciaría un procedimiento de reclamación tributaria y también si es que sale desfavorable en primera instancia, puede ir a un procedimiento de apelación en segunda instancia, ¿no? Entonces acá tiene los 20 días hábiles para poder reclamar. Entonces, concluyendo, la atribución de responsabilidad solidaria solo puede realizarse durante una auditoría tributaria o una verificación. Se debe contar con la información necesaria para establecer cuáles fueron los actos y decisiones que motivaron el no pago de tributos. Tiene que haber una motivación en la resolución de la SUNAT. Se puede conocer
qué persona tomó las decisiones, se puede verificar algún supuesto de dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Y también debe señalar los motivos, el sustento legal de atribución de responsabilidad solidaria a un representante en concreto y el monto de la deuda. Y finalmente, ¿no? Lo que ya hemos señalado, que si no estoy de acuerdo con el pago de la resolución de determinación que me atribuye responsabilidad solidaria, puedo interponer un recurso de reclamación, ¿no? La resolución surte efectos después de los 20 días hábiles. Y a partir de ahí la deuda es exigible, ¿no? Y se pueden iniciar las conductas coactivas contra el responsable solidario, salvo que el responsable impugne, ¿no? Y si es que impugna, interpone un recurso de reclamación, habrá que terminar el proceso de reclamo, porque mientras exista un proceso de reclamo o un proceso de apelación, la deuda atribuida solidariamente no va a ser exigible, ¿no? Como en cualquier caso de deudas que son impugnadas, ¿correcto? Con ello, les agradecemos por su asistencia el día de hoy y su participación y quedamos con algunas preguntas que tuvieran. Vamos a revisar el chat de preguntas, pero también les dejamos nuestros correos, tanto el del doctor Guillermo Auler, que es socio del área corporativa, y de la doctora Luisa Peralta, que también es miembro de la asociada del área tributaria, y mi persona. Ahí están nuestros correos. Y tenemos acá una pregunta, ah, creo que tenían una pregunta, pero no la han formulado en el chat. Los animamos, si es que tuvieran alguna pregunta, por favor, estamos para poder responder sus preguntas, pero no veo el chat box, creo que no hay. Sí, no vemos. Pero bueno, ahí estaban nuestros correos también para que nos puedan contactar. Sí, no nos vemos pregunta. Bueno, si no hay preguntas, y el Q&A está vacío. Bueno, con ello les damos en todo caso nuestro agradecimiento por su participación hoy en el webinar de nuestro estudio de Santibáñez Abogados, y como todos los meses les invitamos también a estar atentos a nuestras siguientes exposiciones, siempre con temas de coyuntura de interés para las empresas. Con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.